Adelante. Buenas. Mil gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Oye, mira, lo que os voy a contar hoy viene a ser un poquito contradictorio con todo lo que es la agenda que hay en Nerdearla, que hay unas charlas súper interesantes, pero muchas de ellas son relacionadas con la inteligencia artificial. Y mi objetivo es, ok, la IA está muy guapa, pero vamos a intentar bajar un nivel y vamos a intentar entender exactamente qué tenemos que aprender para poder controlarla de la mejor forma posible. Porque al final el desarrollo de software, todos sabemos que siempre ha sido algo que ha cambiado muy rápido. De hecho, vosotros conocéis este código, sabéis qué es. Este código de aquí, veo una manita por aquí, otra por aquí. Esto es COBOL, ¿vale? Es un lenguaje de programación que se utilizaba mucho pues allá por el 60, por el 70, y que, bueno, digamos que, como veis, no se parece en nada a cómo programamos hoy en día o los lenguajes que utilizamos. Aún así, me gustaría contar un minutito de una pequeña historia, porque esto me ha pasado esta mañana, que me ha comentado un seguidor por Instagram, precisamente que llevaba 3 años trabajando con Python, por temas de la empresa ha tenido que ponerse a trabajar con COBOL, y adivinad, le han empezado a llegar un montón de ofertas de banca, porque están buscando desarrolladores COBOL como locos. Por lo tanto, aunque algo sea muy antiguo, no significa que no sea referente hoy en día. También, si avanzamos un poquito en el tiempo, tenemos pues el editor de Turbo C++. Como veis, parece un poquito así rollo NeoBeam, pero la gente programaba así constantemente. Lo que ocurre es que ahora mismo las cosas están cambiando rapidísimo. Aquí tenemos una pequeña foto de Cloud Code. La mayoría de nosotros seguramente hemos programado con Cloud Code. Si ahora mismo le enseñáis esto a un programador de hace, es que iba a decir 5 años, pero de hace 3, de hace 2 incluso, seguramente lo vea como magia negra. Y es que al final lo que está pasando hoy en día, o al menos la sensación que yo tengo cuando he compartido contenido o cuando he hablado con seguidores, es que la tecnología está cambiando a un ritmo tan rápido que es muy difícil ser capaz de llevarle el ritmo. Nos viene lo que se llama el FOMO y estamos todo el rato intentando perseguir esa cosa brillante, esa nueva herramienta, ese nuevo modelo de inteligencia artificial, y vamos todo el rato como con sensación de que estamos persiguiendo y no sabemos exactamente qué hacer, ¿no? Me gustaría aportar un poquito de datos porque, obviamente, cuando tuve esa sensación, dije, vamos a ver si realmente esto es algo cierto que ha ido cambiando en los últimos años. Y aquí encontré este gráfico de Y Combinator. ¿Cuántos de vosotros sabéis lo que es Y Combinator? ¿Vale? Veo algunas manos por aquí, otra por allí. Es una de las aceleradoras o incubadoras de startups más famosas de Estados Unidos, ¿vale? De hecho, hay muchísima gente, muchísimos founders que ven como un hito el simple hecho de entrar a esta aceleradora. Ven como un hito poner en el currículum que han sido aceptados en esta aceleradora, aunque luego la startup se vaya a la mierda y no facturen un puto duro. Pero en general está como muy bien aceptada y está muy bien vista, ¿no? Esto es un gráfico que enseña el número de herramientas o startups que se basan en crear herramientas para desarrolladores. Fijaros el crecimiento exponencial desde 2020 hasta 2024. Se ha disparado. Todo esto son empresas de nueva creación que generan IDEs, que generan modelos, que generan herramientas. Imaginaros si además de sumarle esto, que es solamente nueva creación en Y Combinator, le sumamos herramientas nuevas que sacan empresas como Microsoft, Atlassian o un montón de otras que no paran de intentar ganar esta carrera de la inteligencia artificial. En resumen, hay un montón de ruido, hay un montón de cosas y la mayoría de veces no tenemos ni idea de qué tenemos que aprender. Y esta es la pregunta que yo quería sacar en esta charla, un poco para dar conciencia a la gente que está intentando entrar en el sector o a la gente que está intentando mejorar sobre qué tengo que aprender para no sentirme tan perdido. Lo quiero vincular con esta historia, y es que este soy yo en la universidad. Esto era en tercero de carrera. Como veis, estaba intentando luchar contra la alopecia sin mucho éxito. Y la recuerdo con bastante cariño, porque esta fue la primera asignatura, era la asignatura de proyectos de programación, en la que juntaba toda la teoría que yo había ido aprendiendo desde primero hasta tercero y hacía un proyecto en equipo y de inicio a fin, es decir, con un frontend, obviamente con C++, ya sabéis cómo son las unis, con un backend, con algorítmica, bueno, con todo lo que yo había ido aprendiendo que pensaba, ¿y esto para qué leche se utiliza, no? Entonces, yo tengo un muy buen recuerdo de esta asignatura porque pensé, ok, así es como se trabaja en la empresa, así es como se trabaja en el mundo real. Yo voy a salir de la uni y me voy a poner a invertir árboles binarios como una máquina, ¿de acuerdo? Obviamente, pues no fue así. Nada más graduarme, entré a trabajar en mi primera empresa, que es esta, es una empresa logística de Barcelona, que era una pequeña startup.
Al final, como veis, era una empresa donde, pues cuando yo entré, no había nada. Sí que es verdad que poco a poco, cuando empezamos a obtener clientes, pues fue creciendo, ¿no? Se fueron sumando mesas, se fueron sumando empleados. ¿Qué ocurrió? Que cuando yo entré a trabajar en esta empresa, toda la ilusión de toda la teoría, todas las ciencias de la computación, todo el tema de estructuras de datos, diseño de bases de datos, todo lo que yo pensaba que me iba a ayudar en mi día a día, me voy a la empresa y me estoy haciendo unas listas en aplicaciones Android durante meses y pienso, vale, he perdido 4 años de mi vida. He estado durante 4 años aprendiendo una teoría que luego, cuando utilizo las herramientas, ni me tengo que preocupar de ella, ¿no? ¿Qué ocurrió? Que al 6º o 7º mes, por necesidades de la compañía, a pesar de que yo entré como desarrollador Android, tuve que empezar a tocar temas de backend. Tuve que empezar a aprender JavaScript, tuve que empezar a aprender Express, cosas que yo en la carrera no había dado directamente, pero pues que me suponían un reto. Y me propusieron como la primera tarea que yo vinculé a conceptos de la universidad. Como os he dicho, era una empresa de logística, era una empresa que se basaba en, pues tengo un punto de recogida en un almacén y tengo que repartir pedidos por los diferentes puntos de la ciudad, y querían optimizar todo lo que era la repartición de estos pedidos, ¿no? Pues obviamente yo aquí empecé a pensar, a recordar lo que yo había dado en la uni, en la asignatura de algorítmica, y me puse a pensar, ok, que si problema del viajante, que si problema de la mochila, qué cosas puedo implementar para hacerlo lo más óptimo posible, sin consumir mucha memoria, sin que el ordenador explote. Todo lo que ya conocéis de, pues oye, costes temporales y costes de espacio. ¿Qué ocurrió? Yo me puse a hablar con el que era mi CTO en ese momento, un chico majísimo, le empecé a proponer ideas sobre lo que yo estaba viendo ahí, y al final fue como, oye, estamos aquí intentando desarrollar producto a muerte, tenemos el cliente que quiere mañana que le optimicemos las rutas. Aquí no hay tiempo para hacer un estudio, ni un algoritmo, ni nada parecido. Total, que dijimos, ok, vamos a aplicar la de Ken Thompson. Ken Thompson es uno de los cofundadores de Unix. Y cuando él estaba programando un solver, un ejecutador de un juego de ajedrez, dijo esta frase. Dijo, cuando tengas dudas, utiliza la fuerza bruta. ¿Qué hice yo? Me agarré todos los puntos que tenía que organizar del reparto y dije, me voy a montar un árbol, todas las combinaciones posibles, función de coste, la más barata me la quedo. ¿Alguien imagina lo que ocurrió cuando lanzamos esta producción? Esto, ¿vale? Se puso todo en llamas. He estado muy tentado de cambiar esta diapositiva sacándome yo una foto con lo que tenemos aquí atrás montado. No me ha dado tiempo, pero básicamente la empresa se fue a la mierda, ¿vale? Yo me puse a sudar muchísimo porque lo que ocurrió fue, lanzamos esta producción, nos llega la primera petición de ordenar los puntos. ¿Cuántos puntos nos llegan? 15. Yo había hecho pruebas con 3, 4, 5, 6 puntos, pero obviamente la fuerza bruta tiene un coste exponencial. ¿Qué ocurrió? Cuando me llegaron los 15 puntos, el ordenador se quedó sin memoria RAM, porque lo estaba intentando ordenar todo en memoria, y eso se cargó el servidor. La segunda lección que aprendí cuando todo se fue a la mierda fue no tengas la base de datos en el mismo server que tienes tu servidor de red, porque eso también tumbó la base de datos y yo me quedé así, congelado, mirando cómo el otro desarrollador que estaba a mi lado estaba intentando salvar la base de datos de MongoDB a muerte. Y yo pensando, mierda, me he cargado la empresa, durante 2 horas esto, se va la startup a cagar, básicamente. Y es que al final, esa experiencia me dio a entender algo que yo en la uni conocía, pero que luego cuando entras en industria es mucho más difícil de llevar. Y es que todo con lo que trabajamos, todos los frameworks, todas las herramientas, incluso la inteligencia artificial, que parece magia, están construidos sobre una pequeña pieza que vemos aquí abajo, que es los fundamentos. Yo aquí he puesto 3 cositas, ¿vale? He puesto HTTP, he puesto SQL, he puesto DSA, Data Structures and Algorithms, pero al final podemos tener aquí fundamentos de diferentes tipos. Lo importante es que todo se fundamenta en lo mismo, aunque no lo parezca. Al final, las tecnologías modernas no son magia, aunque lo parezcan, son ingeniería. ¿Cuántos de vosotros habéis utilizado alguno de estos productos? Vale, veo que hay bastantes manos por aquí. Si os tengo que preguntar qué tienen en común Neon y Supabase, ¿qué me decís? Base de datos, ¿ok? ¿Algo más profundo? ¿No lo escucho? SQL. ¿Qué más? No sale, ¿eh? Postgres. No es solamente que sea una base de datos, es que es Postgres, ¿vale? Está muy bien aprender a desarrollar, está muy bien aprender producto utilizando herramientas como Neon y Supabase. Yo las utilizo, te simplifican un montón la vida. No sé si habéis intentado hacer SSO con Gmail, con Google o con otros proveedores. Es muy pesado.
Utilizando Supabase y Neo lo tenéis mucho más sencillo, pero hay muchísima gente que no está profundizando, no está entrando en realmente la tecnología que soporta todo esto. Están utilizando herramientas como estas, están aprendiendo temas de Row Level Security, que son temas que te da Postgres. La herramienta te da pues, una UI, te facilita la experiencia de desarrollo, pero realmente conocer el fundamento es lo que te va a dar libertad. Y no solamente por, digamos, la ética o este ego que tenemos los desarrolladores de no, tenemos que ir a lo profundo, sino porque, por ejemplo, ¿qué ocurre si ahora Supabase me sube el precio, me multiplica la tarifa sin yo controlarlo? Si yo no conozco Postgres, si yo no conozco los fundamentos, va a ser mucho más difícil que yo me salga de esto. Es lo que se llama como vendor lock-in. Estoy encerrado en el producto y, por ejemplo, aquí, si yo conociera la base de datos que está debajo, yo podría fácilmente decir, vale, pues me voy de Supabase, me despliego yo un Docker con un Postgres, me lo despliego en Amazon Web Services, me lo muevo donde sea, me migro la información y me salvo de esta subida de tarifa. Conocer los fundamentos nos da libertad. Y esto lo quiero decir porque también es algo que veo mucho y es un poco recordando el concepto que hemos visto cuando he enseñado la diapo de COBOL, ¿no? El tema de las tecnologías que parecen viejas. Yo recuerdo cuando estaba en la startup esta precisamente, que casi la dejo sin dinero, pero bueno, luego lo salvamos, que estábamos montando también otro proyecto y el stack con el que lo queríamos montar, yo quería huir de MongoDB, me quería ir a SQL y empezamos a utilizar MySQL. Yo estaba haciendo entrevistas para encontrar a gente para el equipo y entrevisté a un chaval que era un coco, el tío tenía un currículum espectacular, el tío era Rust developer, había trabajado en IBM, bueno, era un máquina. Y cuando me preguntó el stack, lo típico que al final de las entrevistas dices, oye, dime alguna pregunta que tengas sobre el equipo, lo que quieras, me dijo, oye, ¿qué base de datos utilizáis? Y yo le dije, MySQL. Bueno, su cara fue un poema. Me empezó a decir, MySQL, pero teniendo cosas tan modernas que tenéis ahora como DynamoDB, pudiendo utilizar Cassandra, pudiendo utilizar otras cosas, ¿por qué utilizáis MySQL? Al final yo creo que tenemos una preconcepción sobre las tecnologías, que las tecnologías son buenas y las tecnologías son malas. Él porque estaba entrevistando en una startup, pero luego hice la reflexión y pensé, oye, realmente esta persona hubiera hecho la misma pregunta o el mismo comentario si hubiera estado entrevistándose para X, que utilizan SQL para todo el tema de seguidores y seguidos, para todo el tema de autenticación o para todo el tema de preferencias de usuario. O me hubiera preguntado lo mismo si hubiera estado entrevistándose en Netflix para entrar en el equipo de facturación. Me hubiera preguntado lo mismo si hubiera estado entrevistándose para YouTube, que bueno, Google es un poco un tema aparte porque utilizan tecnologías un poco propietarias, pero que no dejan de ser SQL por debajo. Seguramente no, pero muchas veces vamos con esta preconcepción de que lo antiguo o lo que parece antiguo es malo, cuando en realidad te da una libertad que no tendrías de otra forma. Al final, entender las bases, entender los fundamentos, es la clave que te va a permitir mantenerte constante y seguir aprendiendo. ¿Sabéis quién es Alan Kay? ¿Os suena? ¿Alguien lo conoce? ¿Vale? Una persona ahí. Alan Kay es uno de los pioneros de la programación orientada a objetos y digamos que siempre ha tenido unos mensajes bastante potentes, ¿no? Siempre ha tenido unos discursos, por ejemplo, que considera que Java y C++ implementan PO de una forma horrible. Una de las frases que más me chocó de Alan Kay fue precisamente esta, que dice, la persona que realmente está interesada o que es seria sobre el desarrollo de software debería picarse su propio hardware, debería incluso soldar sus propias ALUs, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con lo que dice aquí Alan Kay? ¿Consideráis que tendríais que desarrollar vuestro propio hardware para poder implementar correctamente y ser mejores desarrolladores? Veo muchas cabezas por ahí que dicen que no. Os quiero poner un poquito en contexto, porque, a ver, también tenemos que darle un poquito el brazo a torcer y quiero hacer un poquito de abogado del diablo. Alan Kay decía esto en el 82. En el 82 se programaba principalmente con lenguajes tipo C, con lenguajes donde la gestión de memoria es súper importante, donde depende de cómo tú montes un struct, depende de cómo tú montes un array, te va a ser más eficiente o menos. Luego tienes temas de compilador y tal, pero en general era muy importante conocer cómo funciona el hardware para poder desarrollar mejor. Obviamente, hoy en día, con tantas capas de abstracción que tenemos en nuestro sistema, quizá no tiene tanto sentido bajar a tanto nivel. Por eso me he tomado la libertad de coger la cita de Alan Kay y parafrasearla en esto de aquí. La he actualizado a la versión 2025, versión Betatech, que dice: quienes se toman en serio el desarrollo de software deberían entender las capas sobre las que se construyen.
Como mínimo, deberíamos poder bajar un nivel de abstracción. Con el ejemplo de las bases de datos, pues al menos poder bajar a Postgres. Si trabajamos con servidores, al menos poder bajar un nivel para entender exactamente qué es lo que estamos haciendo. ¿Alguien ha utilizado también estas herramientas de aquí? ¿Las conocéis? ¿Sí? Tenemos a la izquierda, en rosita, el logo de GraphQL, a la derecha TRPC. Yo GraphQL, no os voy a mentir, no lo he utilizado, pero soy bastante fan de TRPC. Al final son herramientas que te permiten agilizar la construcción de servidores para solventarte algunos problemas pues, que la gente se puede encontrar si hace pues, los típicos endpoints de REST, ¿no? GraphQL te permite poder pedirle al servidor diferentes atributos y diferentes filtros de una forma más libre. TRPC te permite compartir tipos entre cliente y servidor, cosa que te simplifica mucho todo esto. Seguramente sabéis qué es lo que tienen en común ambos, ¿no? Ambos están construidos sobre HTTP. A mí, por ejemplo, cuando estaba desarrollando con TRPC el último producto que hice, me sirvió muchísimo entender TRPC, porque tenía un montón de problemas de cores, tenía un montón de problemas de cookies, quería mantener las sesiones de alguna forma, y tuve que trastear dentro del código de TRPC para entender exactamente qué es lo que estaba ocurriendo. Por suerte, TRPC te da acceso a la request, a la response y a todo el servidor interno de HTTP, por lo que puedes hackearlo un poco. Y, por lo tanto, entender esos fundamentos, entender HTTP, me permitió manipularlo a mi gusto. Si yo no hubiera sabido cómo funciona HTTP, no hubiera conocido los verbos, no hubiera conocido cómo van las cookies, no hubiera conocido cómo configurar todo esto, seguramente hubiera abandonado TRPC para hacer ese proyecto porque hubiera dicho, esto no se puede hacer, esto es imposible. Por lo tanto, de nuevo, entender los fundamentos, entender las bases, te da libertad para desarrollar como quieres. De hecho, también te da libertad para aprender. Este simplemente es una foto, nada, súper rápida que cogí del repositorio de TRPC, donde vemos pues, exactamente cómo está construido. Vemos que tiene las queries, que son gets. Vemos que tiene las mutations, que son post. Vemos que tiene las suscripciones, que son patch. Si conocemos HTTP, nosotros podemos entender exactamente qué es lo que está ocurriendo. Podemos trastear incluso en el código de las librerías y detectar bugs de una forma mucho más rápida o detectar si tenemos que hacer alguna cosa ligeramente distinta. Pero claro, mucha gente cuando le explico todo esto, y estoy hablando de que si los fundamentos y todo el rollo que os estoy tirando, me preguntan, vale Martí, pero si yo tengo que aprender un nivel más bajo y para eso también tengo que irme a un nivel más bajo, oye, ¿hasta dónde voy, no? ¿Cuándo termino? Mucha gente me pone de ejemplo límite las matemáticas. Porque también tengo muchísimas preguntas sobre, oye, ¿tengo que aprender matemáticas para ser buen desarrollador? Y al final, yo siempre digo lo mismo, las matemáticas no es que sean imprescindibles, ¿de acuerdo? Son como, podríamos decir, la principal base sobre la que se construye el resto, pero te permiten hacer cosas que quizás te complicarías muchísimo si las tuvieras que hacer sin ese conocimiento. Esto es una diapositiva de un vídeo que yo hice en YouTube en el que me inspiré en una entrevista real que yo hice para una empresa que no sé si puedo decir el nombre, pero empieza por data y acaba por perro en inglés, ¿vale? Que era una empresa de analítica de datos. Una empresa básicamente en la que ingieren un montón de datos y monitorean diferentes sistemas y te da pues todos los dashboards, ¿no? Yo estaba muy ilusionado, entré como por referido, que consejo personal, entrar por referido, si tenéis a alguien en una empresa, es la mejor forma de entrar hoy en día a trabajar en ningún sitio. Olvidaos de mandar centenares de currículums, pillar LinkedIn, ¿quién trabaja aquí? Hola, ¿te importaría darme un referral? Consejo personal. En esta entrevista yo iba con mucha ilusión porque al final era como la primera Big Tech o empresa grande que yo podía pues, intentar aplicar, ¿no? La entrevista salió fatal. Yo obviamente me estuve preparando un montón de pues, JavaScript, cómo puedo hacer una promesa, cómo puedo iterar un array, típicos problemas de lead code, porque yo pensaba que me iban a valorar por mi conocimiento de las herramientas. Nada más lejos de la realidad. Lo que me pidieron fue hacer una interpolación lineal. Me pusieron un ejemplo muy tonto, que yo creo que es bastante real, porque al final son una empresa de gráficos y monitoreo, que era, ok, imagínate que tenemos nuestro gráfico, perdemos conexión entre el tiempo T0, recuperamos conexión en el tiempo T1. Tenemos estas dos muestras, hazme la interpolación lineal para al menos poder dar al usuario una línea de puntos estimada de lo que ha ocurrido entre medio. Yo ahí me quedé también un poco congelado porque dije, guau, yo llevo sin hacer una interpolación lineal desde que estaba en segundo de carrera. Pues habían pasado quizás 6 años. Conseguí construirlo todo, conseguí leer los datos, conseguí procesarlos, conseguí detectar los agujeros. Ahora bien, cuando llegó el momento de rellenarlos, ahí pues ya no lo supe hacer y no lo pude superar. Y la interpolación lineal es una chorrada. Es esto de aquí. Es una línea de código.
Si yo hubiera tenido muy claro cómo funcionaban estos conceptos tan básicos de matemáticas, seguramente ahora, pues quizá no estaría aquí dando la charla, quizá estaría dando la charla en un, yo qué sé, en una de esto de observabilidad. Pero bueno, al final, en ese momento para mí fue un golpe bastante duro, no me llamaron y pues nada, continuamos con todo el tema de YouTube y por eso me hice youtuber. En resumen, si yo tuviera que daros un consejo, ¿vale? Para aprender de la mejor forma posible. Tener claro que los fundamentos y las bases se construyen con las matemáticas, con la teoría de conjuntos, con la probabilidad. No os digo que seáis unos expertos matemáticos, pero al menos entender qué es, saber que existe y que esto, pues al final, por ejemplo, la teoría de conjuntos acaba delegando en muchos conceptos que se utilizan en SQL para hacer joins de tablas y todo esto, temas de lógica y probabilidad también. En base a esto se construye el siguiente nivel de abstracción, que serían los algoritmos, las bases de datos, las estructuras de datos, las redes. Son conceptos súper importantes que son los que van a permanecer constantes a pesar de que la inteligencia artificial acabe programando por nosotros. Entender todo esto te va a dar muchas más capacidades de poder migrar de tecnología, de migrar de proyecto, sin tener que estar aprendiéndolo todo de cero. Y una vez tenemos todo esto, tenemos lo que conocemos como software moderno, los frameworks, la inteligencia artificial o el cloud. Es decir, mi recomendación sería, si queremos poder construir esto, tenemos que bajar hacia abajo. Al final, y ya para terminar, para dejaros una frase con la que os podáis ir, es que si dominas los fundamentos, puedes construir mejor el futuro. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Martí, por todo lo que nos has compartido. Me hizo recordar un poquito los tiempos de la uni. Cosas tan sencillas que nos hacen aprender. Abrimos sección de preguntas y respuestas. ¿Manos? ¿Alguien por aquí? ¿En el público? Aquí. ¿Micrófono? Ah, por ahí estamos primero, por ahí atrás. Hola. Buenas. Sí, vale. ¿Qué tal? Muchísimas gracias por el tiempo que estás dedicándonos. Es un gusto tenerte por acá. Quería comentar una cosa con respecto a, si bien conocer las bases es muy importante, también es un poco a veces importante sacar la cabeza del agujero en el que siempre estamos repitiendo una y otra vez conocimientos, explorando sobre nuestra área y mirar un poco hacia cosas que estén fuera de nuestra zona de confort. Por ejemplo, en ciencias sociales se planteó hace mucho tiempo un problema interesante sobre a qué distancia estoy yo, el típico problema de los 6 grados de separación. ¿A qué distancia estoy yo de conocer a Elon Musk? Y el crecimiento exponencial que se hacía con respecto a cuál es la distancia real en personas a nuestro alrededor, se establecía un factor de 50, cuando en realidad lo retomamos y vemos que hay pues distintos atajos y esto se reduce de 50 a 6 a un factor de aleatoriedad, no tanto un crecimiento lineal. Eso se traduce a un problema que nosotros conocemos mucho, que serían los grafos. Entonces, digamos que en donde conseguimos algo más de interdisciplinariedad de personas, creo que podemos sacar un mucho mejor valor y bueno, conocer los fundamentos como tú estás comentando nos hace un poco más útiles para resolver los problemas de otros. Estoy totalmente de acuerdo. Me gusta que hayas mencionado los grafos porque precisamente algo que he notado es que mucha gente aprende por silos. Es decir, aprende una tecnología, se queda en eso y no sabe cómo navegar. A mí me gusta mucho ver las ciencias de la computación y el software como un conocimiento que todo está vinculado. Y sí que es cierto que en muchas universidades y en muchas formaciones no se da tanta importancia a esto, pero para mí es muy importante que si, por ejemplo, alguien enseña teoría de conjuntos, teoría de grafos, le pueda vincular alguna aplicación o tecnología real. Porque al final eso es lo que te va a permitir decir, vale, estoy aprendiendo a hacer algoritmos de grafos, ¿por qué? ¿Dónde se usan? Yo qué sé, las bases de datos utilizan árboles binarios para organizar índices. Hay un montón de cosas que parece que no usamos, pero que en verdad están dentro del software. Muchísimas gracias. Muy bien. Por aquí adelante teníamos otra pregunta. Levanten la mano. Aquí. Hola. Buenas. Muchas gracias por la charla.
Y tengo una pregunta porque estaba hablando sobre los fundamentos del software y demás. Y desde mi punto de vista, hay dos tipos: o te metes muy dentro o simplemente utilizas las herramientas, como también has explicado. El único problema es que yo no veo exactamente que en muchas empresas necesites como ir tan para adentro, como te pasó, por ejemplo, en una entrevista. Aparte de en esta entrevista, ¿has tenido algunas otras situaciones que realmente ha sido exactamente bastante útil saber algo matemático o algo, no sé, de la ingeniería que realmente te haya aportado en la empresa o en algún proyecto personal? Ha habido diferentes casos. Por ejemplo, el más reciente te diría que ha sido en un proyecto donde estoy haciendo un tema de formación con lecciones vinculadas entre ellas a modo de grafo. Para poder dar recomendaciones a un usuario sobre conceptos a aprender, estoy utilizando algoritmos de caminos. Porque yo, por ejemplo, sé qué lecciones ha hecho, cuáles ha marcado como completadas, sé cuáles tiene pendientes y sé la relación de requisitos que tienes en cada una. Por lo tanto, yo ahí, por ejemplo, utilizo caminos para decir, ok, ¿en qué situación estoy? ¿Cuál sería el camino que me lleve al nodo que yo quiero aprender y que me dé toda la completitud en base a lo que yo sé? Otros ejemplos, quizás no tan vinculados al temas tan puristas de ciencias de la computación, sino más quizá en temas de infraestructura. Por ejemplo, a mí me fue muy útil conocer las bases de los lenguajes de programación en un día que yo no soy programador de Go de ninguna forma, ¿vale? Pero tuve que instalar un Grafana, self-hosted y todo esto, y tuve que meterle pues una, no sé si utiliza, no sé, no me acuerdo cómo se llamaba el pipeline, pero había como un gestor de ETLs para luego tirárselo al Grafana. Y eso estaba escrito en Go. Y ahí, pues por ejemplo, saber navegar entre diferentes lenguajes de programación, que al final eso te lo da muchas de las bases que tú aprendes si te sales de solamente aprender JavaScript, ¿no? Pues me sirvió porque yo pude coger un código de Go, entender cómo parseaba los datos y a partir de ahí pues montármelo yo, tirarlo en Docker y montar el sistema de ETLs, ¿no? O sea, no siempre tienes que ir tan abajo como a temas matemáticos, pero sí que ser capaz de bajar un nivel y lo que yo llamo irte al barro, ¿no? Remangarte y que no te dé miedo meter la mano y empezar a rascar. Yo creo que eso es clave. Gracias. Muchísimas gracias. Por aquí, otra pregunta por aquí adelante. Sí, muchas gracias, Martí. Es la primera vez que te veo y la verdad es que me ha gustado mucho la charla, sobre todo la parte de las matemáticas. Y seguramente, o sea, aquí la gente te ha preguntado cosas muy difíciles y demás, pero yo quiero ir a un poquito más simple. Mi pregunta es, ¿cómo estás? Yo estoy muy bien, gracias. Estoy agradecido de estar en Nerdearla, la verdad. Así que, en general, muy bien. Muy bien. Pues muchas gracias. Y todos aquí agradecidos también de tenerte. Por ahí detrás, preguntas. Hola, muchas gracias por tenerte aquí. Y mi duda es sobre las matemáticas, ¿no? O sea, no, tú decías, desde segundo de carrera, ¿no? Que no me acordaba de eso. A mí me pasó lo mismo, ¿no? Desde quizá tercero o cuarto de carrera, que fue lo último que vi. Pero también veo que hay gente que quizá desde segundo de bachillerato que no ve las matemáticas. ¿Qué recomiendas o qué dices? Oye, pues ¿dónde puedo empezar como un poco a navegar y aprender un poco más sobre los fundamentos de las matemáticas? Porque me parece difícil como encontrar eso y además lo que tú decías, ¿no? No solamente las matemáticas, sino que además unan con cosas prácticas. Muchas gracias. Hay un montón de recursos de matemáticas. Lo que pasa es que dan un poco de miedo. Al final los libros de mates, yo por ejemplo no sé si conocéis el Cormen, que es el típico tochaco así gigante de algorítmica. Es un libro que es difícil de leer, es difícil de entender. Sobre todo para gente que quizás no ha dado matemática a nivel tan académica, ¿no? Yo siempre recomiendo lo mismo. Si quieres empezar a poder leer cosas de matemáticas y adentrarte, primero tienes que aprender a leer matemáticas, que puede parecer fácil pero no lo es. Que puede parecer una chorrada para quien ya sabe matemáticas, pero temas de cómo se escribe el para todo, el tal que, los típicos existe, X, tal, toda esta jerga matemática, una vez la entiendes, puedes coger el Cormen y quizá no entenderás algunos conceptos, pero los libros matemáticos acostumbran a explicártelo muy así. Podrás empezar a leerlo. Entonces, para mí lo primero es aprender a leer, luego encontrar qué es lo que quieres aprender, cogerte el libro y poco a poco irlo digiriendo. O sea, no hay una receta mágica. Pero no empezaría directamente en plan, me pillo el libro de teoría de grafos y me lo leo, si antes haber hecho el trabajo
de cómo se escriben, se leen y qué significa, por ejemplo, que algo sea demostrable, ¿no? Cómo se demuestra por inducción, cómo se demuestra... No aprender a hacerlo, pero entender el concepto te va a permitir luego entender los recursos. Muchas gracias. Lo que llamamos el glosario, que también lo Correcto. utilizamos para la parte de programación, también es lo que se aplica como precondición para poder entender lo que estamos leyendo. Despedimos con un fuerte aplauso Gracias. a Martí. Muchísimas gracias. Si quieren hablar con él va a estar por aquí. Se le pueden hacer más preguntas. Y nos quedamos cerca que dentro de en breve ya seguimos con más Nerdearla.